que considero importantes desde el punto de vista de este curso, que es la microbiología. La introducción a los conceptos de la microbiología y estábamos charlando de las enzimas, ¿verdad? Como un concepto importante. Las enzimas explicamos su importancia en procesos como por ejemplo la generación de alcoholes para consumo humano y, y ahí fue donde nos quedamos, si mal no recuerdo, ¿sí? Hay otro concepto que me gustaría que abordáramos de manera general, que es el concepto de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es el crecimiento? Bueno, desde el punto de ingenieril, el crecimiento es cuando la pendiente de una tiene una pendiente positiva, cuando se dice que algo crece con respecto a algo y ese cociente es positivo, ¿sí? La derivada. Bueno, Bueno, escuché que alguna pregunta o algo así, ¿no? O a lo mejor fue que un descuido del micrófono encendido, no se preocupe. Entonces, la derivada, por ejemplo, cuando es positiva función de una curva, pues es un crecimiento, ¿sí? Entonces, la definición de crecimiento desde el punto de vista microbiológico, pues es más o menos similar, pero con algunos tintes biológicos. Como se puede ver aquí en la diapositiva, el crecimiento es el proceso en el cual un ser vivo aumenta de tamaño y o se multiplica. Puede significar que una sola célula se vuelve más grande o que se genera división celular, aumentando así la cantidad de organismos o el volumen total de una población. El crecimiento es un concepto sumamente importante en bioreactobiología, ¿sí? El crecimiento, desde el punto de vista microbiológico, biotecnológico, bioingenieril, es, por ejemplo, desde el punto de vista de microorganismos, cuando la tasa de generación o de otra forma, si por ejemplo estamos hablando de un para inóculo al inicio, corre el experimento sin que haya salida de materia y al final del experimento obtengo mis productos deseados, ¿no? Esa es la definición de crecimiento, cuando la tasa de crecimiento microbiano es más alta que la tasa de muerte. Pero, por ejemplo, en un proceso continuo, donde después del tiempo cero, donde en el tiempo cero se carga el reactor con sustratos e inóculo, pero diariamente se introduce diaria o continuamente se introduce un influente, un flujo de entrada y sale un flujo de salida en la misma cantidad básica, volumétrica, pues se dice que el crecimiento microbiano, la velocidad de entrada de microorganismos y la tasa de que supera en conjunto la velocidad de salida de los microorganismos y la tasa de muerte. Y cuando en un reactor o en un sistema que estemos estudiando no observamos que hay que microbiano, eso no necesariamente es malo. Al contrario, eso es bueno. Se supone que llegamos a un estado estacionario o a un estado estable. Por ejemplo, 4 millones de personas. Y en esos 5,4, si la tasa de muerte de las personas, ¿sí?, fuera igual a la radiación, que sería como análogamente del reactor, la entrada y salida diaria de influente, respectivamente, pues no es malo, sino simplemente que hay un equilibrio poblacional, ¿sí? Si un extraterrestre viniera desde el espacio y nos viera así pues diría que todo está en aparente equilibrio, ¿sí? Cuando no es cierto, es un equilibrio como tal, es un equilibrio dinámico,
¿sí? Porque los microorganismos como hacen, se mueren. Y eso es lo más complicado eso es lo más complicado en un proceso biotecnológico y lo más conveniente. Porque con un esquema estacionario podemos tener más control de lo que estamos sacando del proceso cotidianamente. Entonces, aquí hay un ejemplo, más o menos, miren. Imagina que colocas una sola bacteria en un recipiente con nutrientes. Son un microorganismo, ¿verdad? Como los microorganismos no necesitan aparearse con otros microorganismos, son asexuales, pues solo microorganismo puede multiplicarse y dividirse por división celular. Esa bacteria se divide en dos, luego esas dos se dividen en cuatro y así sucesivamente. En pocas horas puedes tener millones de bacterias, dependiendo de la tasa de crecimiento de las bacterias. Si eso lo vamos a ver más adelante en el módulo de crecimiento bacteriano. ¿Sí? Este aumento en el número total de bacterias es crecimiento. En microbiología, este tipo de crecimiento suele representarse como una curva de crecimiento que muestra cómo aumenta la población, en este caso microbiana, con respecto al tiempo. ¿Sí? La curva de crecimiento es la famosa curva Bach, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la idea clave de este concepto? El crecimiento no es solo hacerse más grande, sino también producir más células. Es una señal de que el organismo está funcionando bien, tiene energía suficiente y las condiciones adecuadas para vivir y desarrollarse. ¿Sí? Entonces, cuando en un proceso, este, desde el punto de vista biotecnológico, no hay crecimiento bacteriano, pues no propiamente es malo, sino que tal vez estamos en un estado estacionario de, de crecimiento celular, ¿sí? Donde tenemos todo controlado. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista biotecnológico, es complicado de conseguir. Otro concepto importante es la motilidad, ¿sí? La motilidad, pues por semántica, la palabra se parece a movilidad, ¿sí? Y vamos a ver qué es la motilidad. La motilidad es la capacidad que tienen ciertos organismos o células para moverse por sí mismos, usando estructuras especializadas, ¿sí? Los microorganismos tienen diferentes tipos de formas geométricas y de condiciones corporales, por así decirlo, que los permite moverse dependiendo de su entorno, dependiendo de su genética. Este movimiento, el movimiento de los microorganismos, para nada es al azar, sino que muchas veces tiene una dirección o un propósito, como por ejemplo, uno de los más importantes, buscar alimento o escapar de una sustancia tóxica o de una amenaza en el medio donde se encuentran los microorganismos. Sí, miren, aquí hay un ejemplo interesante. Dice, muchas bacterias pueden moverse gracias a unas estructuras en forma de látigo llamadas flagelos, ¿sí? Que tienen así como en el extremo de la célula, como unas colitas. Un ejemplo clásico es el de la bacteria E. coli o Escherichia coli, que usa sus flagelos para nadar en medios líquidos. Puede avanzar hacia una fuente de alimento o alejarse de sustancias nocivas, lo que se le llama quimiotaxis, movimiento dirigido por sustancias químicas. Quimiotaxis. Ahorita vamos a ver un poco más adelante la importancia de este concepto, ¿sí? Sin embargo, no todos los microorganismos tienen movilidad o motilidad, ¿sí? Desde el punto de vista microbiológico. Algunos, como muchas bacterias del suelo o levaduras, no se mueven por sí mismos y dependen del entorno, como por ejemplo el agua, el viento o algún transporte por animales para ser transportados. ¿Sí? Entonces, la motilidad, ¿qué es? Pues la movilidad. Es la capacidad que tienen los microorganismos para moverse. Entonces, la idea clave es que la motilidad es la capacidad de moverse efectivamente y activamente de un microorganismo. Y en microbiología es una característica muy útil para identificar a los microorganismos y entender su comportamiento. Miren, aquí tengo un video que les voy a compartir a través del chat del grupo para verlo. Es un video muy corto de creo que dura menos de 3 minutos. Vamos a verlo. Se los voy a compartir todos tienen acceso al chat, ¿cierto? ¿Cierto o falso?
Cierto. ¿Cierto, doctor? ¿Dónde tengo? Déjeme ver nada más dónde tengo el. Mm, Como no soy tan, aquí está el chat. Vean si pueden abrir este enlace que les mandé, por favor. No, es que parece que se mandó como imagen. A ver, déjenme lo mando como texto. Al mío sí lo abre, doctor. Sí, ¿Los Sí, demás doctor. lo pueden abrir también? Ok, perfecto. Ahí como quiera lo envío otra vez. Vamos a verlo, por favor. también lo voy a mandar al de servicio técnico. Perfecto. Pongamos nuestros micrófonos en silencio para escuchar el video.